El invitado de esta noche, eh, pues de una manera muy urgente se le solicitó a nuestro hermano Diógenes Rodríguez que estuviera con nosotros hoy. Así es que él, por la gracia de Dios, pues aceptó el reto y aquí lo tenemos. Diógenes Rodríguez es anciano de su iglesia, primer anciano, ¿verdad, Diógenes? Que está como primer anciano o solamente, bueno, es anciano, que es lo importante. Diógenes y nosotros, pues José Miguel, Diógenes, ¿quién más? Mami, de lo que estamos aquí, pues nos conocemos hace mucho tiempo atrás y es un placer, como siempre, tener a nuestro hermano Diógenes con nosotros en esta noche. Pues hermano, ahí tiene usted su micrófono, ábralo y el tiempo es suyo para exponer pues lo que el devocional de esta noche. Buenas noches, queridos hermanos. Siempre en una reunión de Zoom, uno pregunta, ¿se escucha? Aló. Sí, sí, mi hermano, todo Ya, está. entonces ya uno está tranquilo, entonces empieza a hablar. Bien, buenas noches, Dios le bendiga a todos. Es un placer tenerles. Veo que hay un buen número de personas que están ahí, no les conozco, pero mi nombre es Diógenes Rodríguez. Estamos por aquí en Santiago de los Caballeros. Hay un sitio, ese sitio se llama Canabacoa. Canabacoa. Y por aquí estamos. Estamos en una iglesia que yo vivo al lado de la iglesia. Si hubiese querido, abro la iglesia y lo transmito desde allá. A veces he tenido que hacerlo así. Vivo patio con patio en la iglesia. Mi casa está al lado de la iglesia. Esta iglesia le llaman Puerta del Cielo, Los Castillos. Pertenece al distrito de Orión y está el pastor Jorge Luis Félix como pastor nuestro por aquí. Entonces, esa es la referencia. Si estamos como primer anciano en la iglesia aquí, colaborando con el Señor y esperando que las cosas salgan bien para honra y gloria de Dios. Saludo a los que me conocen por ahí. Muy bien, entonces, vamos a hablar de una porción de la Biblia, una parte muy importante. Vamos a ir, le invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, el versículo 56 y 58. Antes vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, Dios, queremos que ella ocupe un lugar especial en nuestras vidas. Al escucharla, Dios, al leerla, podamos ser edificados y que nos ayude a cambiar y a mejorar y a ser mejores cristianos para honra y gloria a tu nombre. Cada persona que está en este grupo, sus familiares, dale tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, el verso 56 dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. El verso número 58 dice, y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Estoy leyendo de la Biblia versión de las Américas. La versión Reina Valera dice más Pedro, pero Pedro le seguía de lejos. Esta frase así, Pedro le seguía de lejos a Jesús. Es donde quizá vaya a repetir varias veces esta, esta frase. Más Pedro, pero Pedro le seguía de lejos. Cuando nosotros, cuando prendieron a Jesús, la historia que nosotros le hemos leído, la hemos visto ilustrada en películas, en historia de niños,
siempre recordamos, y dice que los discípulos terminaron dejándole solo, lo que significa que traicionaron amigos, quien creía en su sinceridad y amistad. Cuán triste es ver los amigos retirarse. Hay una frase que escuché hace mucho que decía que los amigos o el verdadero amigo es aquel que está o llega cuando todos los demás se han ido, cuando ya todos con lo que usted contaban, en la situación que estaba, usted quería ver ese amigo y no llegó. Y hay muchas situaciones donde nosotros nos hemos sentido solos, donde aunque llegue gente, estamos esperando a alguien en específico, porque lo consideramos nuestro amigo, nuestro especial, familiar o quien sea. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros tenemos que identificarnos con una situación, con un hermano, con una situación de muerte, de enfermedades, no mande a nadie, vaya usted. Al fin de cuentas, usted le va a echar de menos y nadie cubre a nadie. Ah, no, que la esposa mía fue, que el hijo mío fue. La gente está esperando que usted vaya o lo llame o ore por él, le llame, le escriba, identifíquese. El punto está de que Jesús, en su situación más crítica, humanamente hablando, y aún los discípulos, en el caso del Getsemaní, también se sintió solo cuando estaba orando en su angustia y muchas situaciones más. Esta experiencia es similar a la de un ejército que se retira, abandona a su capitán y se va al otro bando. También se puede ver o como declarar un secreto a otro país que no lo tiene. Muchos han sido fusilados por espionaje o por traición a su país. Hay dos formas de seguir a Jesús. Hay dos formas. O es de cerca o es de lejos. Las escrituras dicen que Pedro en esta circunstancia estaba siguiendo a Jesús de lejos, a distancia, a discreción. Hay dos formas. Cuando hablamos de qué forma le seguía Pedro, bueno, dice la Biblia allí que le siguió de lejos. ¿De qué forma le seguían los discípulos? Dice que todos se fueron y le abandonaron. ¿De qué forma estamos hoy nosotros siguiendo a Jesús? ¿De qué forma? Recuerdo cuando yo fui bautizado hace ya 38 años, más o menos, por ahí. Y en ese tiempo uno tenía mucha timidez en usar la Biblia. Y ahora no hay timidez, pero lo que hay es como descuido muchas veces. Pero en ese tiempo daba apuro porque la gente te etiquetaba como el convertido, el cristiano, el raro. Entonces no se metía bien la Biblia, mientras más chiquita mejor y debajo del brazo o en un bultico o la dejaba. El punto está de que a veces en el cristianismo se da eso también, en nuestra vida cristiana. Podríamos estar en una empresa trabajando 5 años y no se enteran que somos cristianos. No sé hasta qué punto pasa eso en muchas situaciones. O el vecindario no saben que somos cristianos. De cómo estamos siguiendo a Jesús, qué tan cerca, qué tan de cerca seguimos a Jesús, qué tanto nos identificamos con Jesús. Entonces, según nuestra actitud, demostramos cómo estamos siguiendo a Jesús, si cerca o lejos. Cómo nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad. Y a veces el identificarse, el lenguaje técnico cristiano, el Dios te bendiga, el Dios te guarde, ve con Dios, eh, el término hermano. Todo eso son a veces un lenguaje que nos ayuda a nosotros a tener un vínculo de identidad
más cerca con Jesús. Bien, entonces, dice las Escrituras en el verso 28, mas Pedro le seguía de lejos. Fue valiente, Pedro tenía mucho testimonio. Fue valiente mientras no hubo dificultad. Por ejemplo, en Juan, capítulo 6, versos 67, 68, cuando Jesús está hablando, le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros, ustedes? Y le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si, o sea, si solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea, estamos hablando de un Pedro que había testificado, que de palabra había dicho claramente que aunque todos le dejen, él no lo iba a dejar. Le dice, ¿a quién iremos? En Marcos 14:31, él expresa, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Le expresa también Pedro allí a Jesús. Como algunos dicen, bueno, de boca cualquiera. Y Pedro está expresando esto en esta circunstancia. También en Marcos 8, 27 y 29 respondió Pedro, y en Mateo también lo expresa. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me transporto ahora porque yo he estado en muchos escenarios, a ver si usted también, a veces de discusiones sanas, hablando de religión, hablando de Biblia, y a veces nos emocionaba mucho y hasta nos exaltamos defendiendo la fe, defendiendo un principio bíblico, defendiendo nuestra religión. Entonces, y encuentro muchas personas así, que defienden la verdad, incluso algunos que ya se han apartado de la iglesia y están viviendo una vida no muy decorosa, espiritualmente hablando, o de las normas. Sin embargo, defienden a muerte la iglesia. Y me recuerda así un poquito a Pedro, en este caso, o el niño o el muchachito en la escuela que en los tiempos míos, que no había quien le mentara a la madre porque se iba a pelear. Había una tradición que, por ejemplo, le ponían una pajita en la cabeza a uno, no sé cuánto la recuerdan, una pajita en la cabeza del otro, y el que le tumbara la pajita de la cabeza o el papel, entonces ya los muchachos se iban al bollo a pelear, porque esa era su mamá, que representaba una rayita en el piso, y el que le borraba la rayita, entonces pasaba eso. Y recuerdo eso, que peleaba. Sin embargo, ese mismo muchacho que se peleaba en la escuela defendiendo a la mamá, tenía un problema en la casa. Cuando su mamá le mandaba a un oficio, pues él no iba. Cuando le mandaba al colmado, él no iba, y quizá le hablaba hasta mal a la mamá. La desobedecía. Entonces, contrastaba de pronto pelear o aparentar que quería a su mamá en la escuela, cuando entonces la pone a sufrir en la casa. O el hijo que le dice que, que su mamá le dice, ay, mi hijo, no llegue tarde de la noche por los peligros, vieja. Y llega al otro día tardísimo, ebrio, quizá con problemas. Entonces, Pedro, todo esto parecía como que de boca era muy, muy adventista, era muy convertido, era muy cristiano. Y estaba al frente, le dijo, no, señor, por ti me mato, por ti muero. O sea, que era un asunto al extremo en lo que podría decir en respuestas. Cuando Pedro ve la multitud, entonces también recuerdan este incidente, ya por eso está en Juan 21, cuando Jesús interroga a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él, y él, y él dice, sí, Señor, te amo. Y Jesús vuelve y le pregunta, era una situación incómoda. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y ya lo último, Pedro dice, Señor, tú lo sabes.
O sea, tú sabes si te amo o no te amo, tú lo sabes todo. Entonces, hay que sincerarnos con Dios. Hay que sincerarnos. Eh, y bien, ese es el aspecto. Pero dice que Pedro, cuando Pedro ve la multitud con palos, también da una demostración humana. Porque no es, yo estoy Mi ahora hermano, perdón, perdón, Diógenes, se te fue el audio. que para que esté entrando llamadas. No cuadre esa parte. Volvió el audio. Volvió. Sí, ya se escucha. Sí, Así es. Bueno, le decía que Pedro también, y ustedes conocen porque hablar de Pedro en la Biblia, como hablar de Pablo, tiene mucha tela. Hablar de David, tiene mucha tela, mucho material, mucho contenido. Entonces, Pedro en este caso demostró también humanamente que, que también peleaba por Jesús, porque vemos cuando el incidente que vienen con Pablo y Piedra, Pedro le lleva la oreja a Malcos, que muchos dicen, bueno, le tiró a la cabeza. Entonces, entendemos eh, que Jesús, Pedro tenía su descuido, Pedro no se conocía a sí mismo. Puede ser que nosotros a fondo no nos conozcamos, no tengamos una identidad muy definida. ¿Qué tan cristianos somos? ¿Qué tan de cerca estamos dispuestos a seguir a Jesús? Usted ha escuchado una frase muy conocida o un término que cuando nosotros nos sacan de nuestra zona de confort, no actuamos iguales. Eso estamos en el ambiente de la iglesia. Nosotros, el día pasado me pasó por la mente dar una campaña donde, no tipo semana de oración, pero que en la misma campaña poner a los hermanos en evidencia o hacerle llamados, porque a veces estamos muy atentos en la campaña de que las visitas que llevamos, que nosotros llevamos, pues se levanten. Hasta lo motivamos en el llamado, mira, levántate, vamos para orar. Sin embargo, nosotros en la iglesia, cuando estamos entre hermanos, como que no somos muy devotos y se hacen llamados en la iglesia. Se hacen llamado a ser más espirituales, a orar más y hasta prometemos a tener un mejor régimen alimenticio y como que el tema es un poquito pesado o salir a predicar más frecuente y se pone un poquito más pesado el tema. Entonces, seguimos a Jesús, seguimos nuestra fe como hasta un punto a donde no somos tan afectados, hasta donde no somos tan comprometidos. Así que Pedro no se conocía a sí mismo, solo así pudo haber hecho tantas promesas vanas. Donde quiera que tú vayas, iré yo. En la ceremonia matrimonial también se hacen promesas. ¿La amarás? Sí, te han prometieron eso, ¿verdad que sí? Yo también. ¿La protegerás? Sí. En las buenas y en las malas, sí. Y todo eso. Este, y muchas veces en las adversidades y en la salud, sí. Y después se olvida el compromiso hecho. Entonces ya hay problema. Pedro olvidó su experiencia en el mar de Galilea. Se había engañado a sí mismo. Su confianza estaba puesta en sí mismo. Pedro se había descuidado a sí mismo. No se percataba en cuanto al sufrimiento de Jesús, de la actitud seria y solemne de Jesús. Solo notó, eh, solo notó cómo Jesús oraba largamente en el huerto de Getsemaní, pero no notó cómo ayunaba y pasaba días enteros en comunión con su Padre. Y escuchaba esto, que si Jesús, eh, y la sierva de Dios habla, si Jesús humano, que no tenía la necesidad de orar, oraba tanto y tenía una conexión tan estrecha con Dios, con el Padre, cuánto más nosotros, débiles humanos, pecadores, cuánto más nos necesitamos nosotros
de tener una relación estrecha con Dios. Y podríamos discutir, y muchos decían, bueno, Pedro era sincero, pero entonces no alimentaba esa parte espiritual que le permitiera en las situaciones más adversas poder estar de frente o cerca del maestro. Pedro debería haber sido sacudido seriamente. Cuando Jesús pasando esos momentos críticos, Pedro dormía. Su derrota fue a causa de su indiferencia. Cuando debía estar más despierto, entonces estuvo durmiendo en el Getsemaní. No se preparó para afrontar la hora suprema. Dice bien claro Lucas, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire o vigile o esté atento a no caer, que no caiga. Así que mis hermanos, nosotros quizá pudiéramos tener, al igual que Pedro, el buen deseo, la buena palabra en el momento de decir, yo me mantendré fiel, pero ¿qué estoy haciendo para en aquel día, cuando tenga que mostrar mi fe, mantenerme de pie, mantenerme firme en mis doctrinas, en mis convicciones? Si no estudiamos la Biblia, si no estamos orando constantemente, si no estamos buscando al Señor en ayuno, difícilmente vamos a poder soportar las tentaciones que a diario están. En Lucas 22:40, el Señor dice, orad para que no entréis en tentación. No es orar por orar, sino orar específicamente para no caer en tentación, en situaciones vergonzosas de pecado, en situaciones que nos hagan una recaída, que nos avergüence. Orad para que no entréis en tentaciones. Me preocupa eso, porque las tentaciones están constantemente. Martín Lutero decía que cuando él tenía tiempo y disponía de mucho tiempo, oraba 1 hora al día, pero que si tenía poco tiempo y muchas preocupaciones y mucho trabajo, entonces oraba 2, porque iba a necesitar más de la presencia de Dios, iba a necesitar más del auxilio para poder vencer las tentaciones. Aunque hay un asunto que llama prueba y otro tentación. No sé cuál, si usted ha establecido una diferencia entre prueba y tentaciones. Las tentaciones a veces nos caen por una debilidad que tenemos sobre algo y a veces la alimentamos. Incluso para el cristiano, una prueba tiene un parentesco, no dejan de ser similitudes. Para el cristiano quizá un dinero, un hombre honrado cristiano, un dinero que no es de él en un lugar cómodo es una tentación. Para el ladrón es una oportunidad. Para el que anda buscando aventuras por ahí, una mujer fácil es una oportunidad. Para el cristiano que, como José, quiere obedecer a Dios, eso es una tentación y debe ser vencida con una actitud de oración, con estudio de la Biblia, con marcar bien claro los principios de Dios. Pero bien, entonces, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿De cerca o de lejos? ¿Qué tan penoso es? No queremos decir que el que vaya mucho a la iglesia está siguiendo a Jesús más de cerca que el que va menos. Pero el que está siguiendo a Jesús de cerca, pues acostumbra a adorar a Dios. No estamos diciendo que el que diezma regularmente o de manera fiel
Por eso está siguiendo a Jesús más de cerca. Pero el que está cerca de Jesús le obedece y le devuelve lo que tiene que devolver. Y así pasa con los mandamientos, y así pasa con el sábado, y ahí pasa con nuestra apariencia, con nuestra moralidad, con nuestra castidad. Nos invita a que mostremos cómo viven los que siguen de cerca a Jesús. Pero bien, vamos a seguir. Eh, Algo importante, hay que tener valor. Los discípulos necesitaban valor y lo que le faltó fue valor, porque dice que todos se fueron y le dejaron. Y podría decir a alguien, bueno, todos los demás se fueron. Y aunque Pedro, eso soy yo como razonando, aunque Pedro estaba de lejos, pero le seguía. ¿Sí me doy a entender? Al final Pedro, aunque le seguía de lejos, estaba como un chin mejor que los que se habían ido. Y en ese seguir de lejos, con todo y eso, tuvo roces con Jesús. Es importante eso, pero volvemos para allá más tarde. Hay que tener valor para seguir a Jesús. Debemos demostrar que somos cristianos bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. Valor ante la sociedad. Valor ante el menosprecio. En la vida cristiana hacemos promesas. Prometemos ser fieles a Dios en el sábado, con el diezmo, con asistir a los cultos. Prometemos ser fieles en no comer comidas inmundas. Prometemos ser fieles en nuestra forma de vestir. Luego quebrantamos el sábado, no damos todo el diezmo, no somos fieles en todo lo que prometimos. Venimos donde el pastor y le decimos, por favor, pastor, ya yo no puedo seguir con esta doble vida en la iglesia, no puedo seguir así, yo me voy a retirar y le podemos decir cualquier cosa, no quiero seguir más en ella, ya me cansé. El descuido espiritual nos puede conducir a fracasos, al fracaso. Jesús nos dice, mirad y velad para que no entréis en tentación. Debemos enfrentar las pruebas de la vida con la ayuda de Dios. Solo no podemos. Personajes de la Biblia, saben que en la Biblia hay mucho que, así como Pedro, también otros siguieron a Jesús de lejos. Adán y Eva se escondieron en el huerto. Y dice Génesis bien claro, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, oímos tu voz, tuvimos miedo y ¿qué hicimos? Tuve miedo y ¿qué hice? Se escondió. Entonces, tuvo una actitud de distanciarse. El pecado distancia, el pecado separa nuestra vida de la de Dios. Entonces, el pecado hace una separación entre nosotros y nuestro Dios. Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él respondió, tuve miedo. Sus ojos se habían cegado por el pecado. Querían seguir a Dios, pero ahora de lejos. Ya tenían miedo. Elías, oiga, el hombre, el profeta de fuego. Y llegó a decir que hasta le quitara la vida el Señor. Elías era un profeta de Dios. Tuvo miedo de la reina Jezabel, que quería matarlo, y se escondió en una cueva. Quería morir. Se había olvidado de la protección divina. En ese momento seguía a Dios de lejos. No podemos escondernos delante de la faz de Dios. Jonás, ya ustedes saben la historia. Iba para un lado y se escondió y se fue para otro. Terminó quedando en el vientre de un pez. Pero sí hubieron personajes que fueron temerosos de Dios y estaban siguiendo al Señor de cerca. Enoc
Dice que caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó, porque Dios se lo llevó, se desapareció. Enoc caminó 300 años con Dios. Noé, dice que era Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que tuvo la noble tarea de construir el arca de la salvación. Job, igual que Noé, lo define como un varón como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que seguía a Dios de qué? De cerca. Abraham, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero no importa qué tan lejos tú estés. La palabra de Dios dice que, que el Señor vio a Pedro. Y Pedro, aunque ya había una profecía de que el Señor le dijo que lo iba a negar, pero lo miró. Y era lo que decía ahorita. Estaba lejos, pero hay esperanza. Hay esperanza. Si tú y yo estamos un poquito distanciados, andamos un poquito distantes, ahora lo estoy hablando de una manera literal. Si tú te has apartado un poco de los caminos de Dios, de la iglesia, es tiempo de que volvamos. Pero si estamos en la iglesia y estamos viviendo una vida un poquito vacilante, es tiempo también de que, de que nos reconciliemos con Dios, de que le busquemos a Dios de todo corazón, de que, de que estemos dispuestos a buscarlo. Y la Biblia dice en Isaías, buscadle mientras está cercano. Dios está cerca de nosotros. El Señor nunca nos dejará solos. El Señor promete estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, siempre y en cada lugar. Cuando nosotros de todo corazón buscamos a nuestro Dios. Quiera Dios que, que si nuestra vida ha sido descuidada, si cuando tenemos que dar respuesta de nuestra fe, quizás nos apapachamos, nos asustamos, pidámosle a Dios que nos ayude. No a ser altaneros y a humillar y pisotear gente, no, pero dar muestra de nuestra fe, de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, de que, de que como Dios nos cambió a nosotros, puede cambiarlo a ellos y testificar del amor de Jesús. Así como Noé, como Job, así como Abraham, como Enoch, que siguieron a Jesús, a Dios de cerca, también nosotros podamos estar cerca. Y mientras más cerca estamos de Dios, mejor estamos, mejor nos va. Y sentimos paz, sentimos su protección. Quiera el cielo que cada hermano aquí presente pueda de corazón, eh, mejorar su relación con Dios. En lo personal, yo, usted, necesitamos una relación más estrecha, más íntima con nuestro Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te prospere, mi deseo de oración. Y que cada hermano y cada petición que está hecha ahí sea de bendición. Y que nosotros podamos ver los frutos de cada oración presentada. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga a ti, mi hermano Diógenes. De verdad que es un tema Amén, amén. que es bastante interesante. El Espíritu Santo pues nos ha hablado a través de nuestro hermano y que nuestro corazón pues haya sido abierto y nuestra mente con discernimiento para que ese mensaje pues llegue a nosotros y que como dice el hermano sea puesto más en práctica. Mi hermano Diógenes, por favor, despídenos en oración y luego le vamos a dar la oportunidad que agradezcan y si quieren hacer otro comentario. Hermano, Bueno, pues nada, deseándole una feliz noche a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación y
Vamos a orar y que Dios pueda bendecirnos. Oramos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Amén, Señor. Señor, te agradecemos grandemente por la oportunidad, Señor, de pertenecer a tu pueblo. Gracias por el privilegio de creer. Creer es una bendición. Amén. Creer en ti es una bienaventuranza. ¿Cuántos desearán creer, Señor? De tener fe, pero no han podido, Señor. Pero te pedimos que nosotros podamos valorar, nosotros podamos capitalizar, oh Dios, nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y cada Amén. día, Señor, seguirte más de cerca, acercarnos más a tu trono, más a tu gracia, sentir más tu amor, Señor, más tu presencia. Bendice, Señor, a cada hermano que está en esta conexión, que tú puedes estar con ellos. Si Amén. alguno de nosotros, Dios, está pasando por alguna situación espiritual que nos distancia de ti, pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que nos ayude a levantarnos y a superarnos y a ser mejor. Amén. Quiero pedir, oh Dios, por cada petición hecha, a los enfermos, los que tienen problemas familiares, oh Dios, que están enfrentando situaciones. Pedimos que tú intervengas, Señor, sus vidas, que ellos abran la puerta de sus corazones y permita, Dios, que tú puedas beneficiarles. Algunos tienen problema económico, Dios. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tienes facilidades de mandar personas, ángeles, que socorran o le den facilidades a tus hijos, Señor, para que no le falte el sustento, Señor, y puedan realizar sus actividades. También te pido, Dios, por lo que tienen problemas en las familias, que tú le puedas ayudar, tú le puedas buscar soluciones oportunas, Señor. Gracias, buen Dios. Permite que podamos buscarte ahora, que hay tiempo, que hay facilidades. Ahora que tú estás cerca, Dios, que tú prestas atención a tus oídos, a nuestras plegarias. Gracias, oh buen Dios. Danos una noche agradable, una noche que podamos cerrarla contigo y podamos despertar, Señor, también con tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Podamos dormir confiados, Señor, de que tú estás con nosotros y sentir que tu protección divina nos acompaña aún en nuestro dormir. Gracias, oh Dios. Bendícenos, dirígenos y que tu gracia y tu amor nos acompañen. En Amén, el Señor. nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora déjenme